Hemos llegado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles al final de ese capítulo que nos habla del primer concilio que se realizó en nuestra iglesia. Todos escuchamos, todos pudimos darnos cuenta de cómo iniciaron las cosas. Iniciaron con altercados, con polémicas, con discusiones que el mismo Lucas califica de violentas entre creyentes. En la iglesia hay tiempos de paz, hay tiempos de persecución que viene de parte de los enemigos de la iglesia, pero también en la iglesia hay tiempos de turbación, en que los problemas no vienen de fuera, sino nacen y provienen de gente misma de la comunidad, del enemigo interno que, dejándose llevar por el orgullo, por la soberbia, pretende imponerse. Sí, las cosas empezaron con discusiones violentas, pero hoy los vemos llegar a un consenso. Nosotros, los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad creyente, queremos comunicarles. De acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo. Hemos acordado no imponerles más que lo estrictamente necesario. El Espíritu Santo es el constructor de la unidad de la iglesia, de gente diversa, de gente de distintas culturas, de gente de distinta manera de pensar y de distintas costumbres. El Espíritu Santo es capaz de construir la unidad sin destruir la identidad propia de cada uno de nosotros. Ex pluribus unum. Saber hacer de la pluralidad la unidad, obra del Espíritu Santo. La conclusión a la que llegaron fue enviada a los hermanos que venían al cristianismo recién llegados del paganismo. Ellos nunca habían pasado por el judaísmo, nunca se habían circuncidado. Ellos no conocían la Torá, los libros escritos por Moisés, el Pentateuco. Y ahora les querían imponer todas esas normas. Y la carta hermosa comienza diciendo: nos hemos enterado de que algunos hermanos, sin mandato nuestro, sin autorización nuestra, sin que nosotros se los hubiéramos autorizado, han ido a sembrar entre ustedes inquietudes y han turbado la paz. Sin mandato nuestro. Cristianos que obran por su cuenta, cristianos que se van por la libre, cristianos que no quieren caminar el camino común de la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay así en el pasado, en el presente y lo seguirá viendo en el futuro? Cristianos que a veces critican al Papa, que dicen que el verdadero Papa es Benedicto XVI, que dicen que el Papa Francisco es usurpador, que es hereje, y siembran la inquietud entre muchos cristianos. ¿Cuántos hay que desacreditan la palabra del obispo, lo que el obispo ha mandado?
lo que el obispo ha pedido, lo que el obispo ha permitido. Es una barbaridad. ¿Qué cosas? ¿Cuántas veces, sin mandato nuestro, han hablado por su cuenta? Han sacado granos de su propia cosecha, no de la cosecha del Señor. Los han inquietado queriéndoles imponer todas las normas de la Torá, sin darse cuenta que ni ellos ni sus padres supieron sobrellevar esas cargas. Queremos reducirnos a lo esencial, el código de la alianza, esos 10 mandamientos que Dios grabó con su propia mano en tablas de piedra. Esas tablas de piedra escritas por Dios que Moisés bajó del monte Sinaí para establecer la alianza con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Esos 10 mandamientos releídos a la luz de Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: ¿no cometerás adulterio? Ya a ustedes les digo más: cualquiera que mire con ojos de lujuria a un hombre o a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Con ojos de lujuria, con mirada libidinosa. Por eso, al reducirnos a lo estrictamente necesario, los apóstoles y presbíteros hablan: absténganse de la fornicación. No solo del adulterio, sino de la fornicación. En el Antiguo Testamento, la prostitución y el uso de prostitutas no era considerado pecado. Era pecado meterse con una mujer casada, meterse con un hombre casado, pero meterse con una soltera, con un soltero, eso no era pecado. Es Jesús quien nos enseña a ver más allá de la letra escrita, a interpretar el espíritu con la que esa ley fue escrita. La letra está muerta, la letra no cambia, la letra no tiene vida. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz. La letra mata, el espíritu es el que da la vida. La letra mata. Cuando a veces hay cristianos que nos dicen que la única regla de fe es solo la escritura, yo por dentro digo: estos hermanitos cristianos no han leído las sagradas escrituras. La letra es letra muerta. La letra es letra muerta. Los apóstoles interpretan. Jesús interpreta las escrituras. Jesús se atreve a decir: Moisés les enseñó esto, pero yo les pido más. Jesús se atreve a decir: Moisés manda que apedreen a las mujeres adúlteras, y yo les digo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Moisés les permite el divorcio, pero yo quiero decirles que ese no es el proyecto original de Dios. Jesús se atreve a corregir las escrituras, y los apóstoles también se atreven a interpretar las escrituras, y son conscientes de la autoridad que Jesús les dio. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Son conscientes de su autoridad apostólica. Son conscientes de que en su discernimiento de la Escritura, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con ellos. Hermoso el comienzo de la carta. El Espíritu Santo y nosotros.
hemos decidido. No es una decisión solo de hombres. No fue una reunión de un consejo, de una institución humana. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios que después de un ejercicio de apertura en la escucha mutua, discierne con la ayuda del Espíritu Santo para llegar a una decisión en la que todos puedan consensar. Es el Espíritu Santo. No es la sola Escritura. La iglesia no es un pueblo que se encontró un libro y dijeron, qué bonitos principios, qué bonitas normas. Vamos a hacer una comunidad que viva de acuerdo a lo que este libro dice. No. La iglesia es anterior a la Biblia. La iglesia escribió la Biblia y no la Biblia formó la iglesia. Primero fue una tradición, la enseñanza de los apóstoles, que luego algunas cosas fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. No todas. San Juan mismo dice, muchas otras cosas dijo Jesús e hizo Jesús. Si se escribieran, no cabrían en el mundo todos los libros. Se han escrito estas para que ustedes, creyéndolas, alcancen la salvación. Pero no podemos reducirnos a la sola Escritura. Jesús no mandó a los apóstoles, escriban todo lo que yo enseño y vayan a vender libros casa por casa. No, vayan y anuncien. Y en ese anuncio la palabra se vuelve viva. En ese anuncio la palabra se adapta a los diversos auditorios, a las diversas comunidades que escuchan. En un mismo domingo, yo puedo celebrar una misa de niños y sé que el mensaje del Evangelio lo tengo que adaptar para que los niños puedan entender. Puedo celebrar en una comunidad de gente humilde y tengo que adaptar, tengo que usar el vocabulario adecuado para que la gente sencilla pueda entender lo que Dios nos quiere decir. El mismo domingo puedo tener una misa con profesionistas, gente más sofisticada, y tengo que adecuar mi predicación al pueblo que me escucha. No son distintos evangelios, es el mismo evangelio, pero es palabra viva, no letra muerta. No somos Poncio Pilato para decir, lo escrito, escrito está. La Biblia es palabra viva, que muchas veces es leída e interpretada con la luz del Espíritu Santo. Él los guiará al conocimiento pleno de la verdad. Pero hay que tener cuidado, porque la interpretación de la Biblia no puede hacerse al margen de la iglesia. La iglesia escribió la Biblia y la Biblia pertenece a la iglesia. No es propiedad de una persona, es propiedad de una comunidad. Cuando algunas confesiones cristianas hablan del libre examen, que cada quien lea la Biblia y la interprete como Dios le dé a entender. No. Algunos hermanos sin mandato nuestro han sembrado cizaña. La Biblia pertenece a la iglesia. La iglesia no es evangélica, la iglesia es apostólica. No es el evangelio el que dio origen a la iglesia, sino es la iglesia la que escribió los evangelios. La Biblia es eclesial, pertenece a la iglesia. Y en esa iglesia hay una autoridad apostólica
y el colegio de los apóstoles es presidido por Pedro. Los paganos reciben aquella carta y se alegran en el Señor. Se alegran. Los habían inquietado con leyes y con complicaciones. Y Pedro fue secundado. No solo por Pablo y Bernabé, que narraron su experiencia misionera y que fueron escuchados con atención en aquel concilio, sino también por Santiago. Santiago, que dice: no basta la sola ley, no basta la Torá, también existen los profetas, los Neviim. Y los profetas ya anunciaban esto que ahorita Pedro nos está diciendo. La Biblia es palabra viva, que se tiene que ir adaptando y comprendiendo mejor en la medida en que evoluciona en el tiempo la iglesia que peregrina. Si esto es hermoso, si pasar de la diversidad a la unidad, de la discordia al acuerdo, de las discusiones violentas al concilio, a la conciliación, también es hermoso lo que nos dice el Evangelio. Hoy Jesús sigue hablándonos de las relaciones que debe de haber entre Él y sus discípulos. Entre Él y sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para Jesús? ¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con nosotros? Jesús no quiere una relación de vasallaje. Jesús no quiere una relación de sumisión. Jesús no quiere una relación de patrón-empleado. Jesús no quiere tener una relación de señor-siervo. Jesús quiere tener con nosotros una relación de amistad. Ustedes son mis amigos. A ustedes no los llamo siervos. Ustedes son para mí verdaderamente amigos. Es cierto. Es cierto que hay muchas cosas que ustedes no entienden. Es cierto. Pero yo les he comunicado todo lo que el Padre me indicó. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu ustedes irán entendiendo estas cosas. Pero ustedes son para mí amigos. Y créanme que los amo tanto que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él dará su vida por nosotros. Y nuevamente vuelve a decirnos que la amistad no solo es un sentimiento, sino es una decisión que yo tomé. Ustedes no son mis amigos porque ustedes me hayan elegido a mí. Yo los elegí. Yo me decidí por ti. Yo me decidí por ti. Yo me decidí por ti. Y si tú ahorita no me entiendes y te rebelas contra lo que te digo, yo sé que algún día lo entenderás con la ayuda del Espíritu Santo. Pero te lo tengo que decir porque te quiero. Porque si no te lo dijera, sería un traidor. Qué difícil es compaginar la autoridad con la amistad. Hay papás que abdican de su autoridad y responsabilidad paterna para ser amigos de sus hijos. Que hagan lo que quieran. No los reprimas, no los traumes, déjalos libres. Abdican de su autoridad y de su responsabilidad paterna por el deseo de ser amigos, cuando en realidad lo que buscan es ser amados, no amar. Lo que en realidad buscan es ser el ídolo del hijo en lugar del papá que educa y corrige. Qué difícil es ser maestro y amigo. En la cena Jesús empieza lavando los pies
y les dice a los apóstoles: ustedes me llaman maestro y tienen razón, lo soy, pero también soy su amigo. Pero la amistad que tenemos no me hace abdicar de mi autoridad y de mi responsabilidad como maestro, ni tampoco mi autoridad como maestro me obligará a poner una distancia entre ustedes y yo, como si ustedes fueran inferiores. Cercanía y trascendencia, maestro y amigo, papá y amigo, amigo sin dejar de ser papá, amigo sin dejar de ser maestro, maestro sin dejar de ser amigo, padre sin dejar de ser amigo cercano a quien le puedo hablar de tú. Esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros, igual que la que existe entre el Padre y Él. El Padre es el Padre. Y la amistad y el amor que le tiene a su Hijo no permite que el Hijo se le suba a las barbas. El Padre tiene su lugar como Padre, pero es amigo del Hijo. Lo escucha, lo entiende, lo apoya, no lo deja solo. Esa es la relación que Jesús quiere hacer entre Él y nosotros. Pero también ahora Jesús nos ha dicho que es lo más esencial del Evangelio. Moisés nos dejó 10 mandamientos. Hoy Jesús los 10 los reduce a uno solo. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros. Es mi único mandamiento. Con eso empieza y con eso acaba el Evangelio que hoy escuchamos. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. El gran problema es en el cómo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento la ley era: ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como quieras que te traten. Si no te gusta que te haga bromas, no me hagas bromas. Si no te gusta que te critiquen, no me critiques. En el Nuevo Testamento, Jesús no nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, sino más que a nosotros mismos. Nadie tiene amor más grande que aquel que está dispuesto incluso a sacrificar. No digo sus ideas, no digo sus gustos, no digo sus intereses, no digo sus planes, su vida por la persona que ama. Y ese es el amor que Jesús nos enseñó: amar a los demás más que a nosotros mismos, pero amarlos con un corazón sincero, un amor que busca el verdadero bien, que no se quede en complicidad, en compañerismo, en colegas, sino un interés genuino en el bien superior de las personas que amamos. Que en esta Santa Eucaristía el Señor nos ayude a vivir esta relación de amistad con Él, de sentirnos así alrededor de su mesa, y nos enseñe a amarnos con un amor tan grande como el amor con que Él nos ama.